Muy bien, alumnos, bienvenidos a nuestro tema número 3 de la guía 3 de TLR. En esta ocasión vamos a ver el tema de razonamiento lógico verbal en cualquier tipo de texto que vayamos a escribir o vayamos a redactar. ¿Qué quiere decir esto y para qué nos sirve un razonamiento lógico verbal? Un razonamiento lógico verbal, como su nombre lo dice, es pensar y razonar y escribir tal y cual como queremos lo que queremos comunicar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, al momento de yo escribir una historia o un texto expositivo, a lo mejor voy a repetir muchas veces la misma palabra porque estoy hablando sobre, no sé, casas. Entonces todo el tiempo voy a decir las casas, las casas, las casas. Entonces eso no tiene lógica, tampoco tiene un razonamiento detrás de eso. Normalmente por la vida vamos pensando antes de hablar, idealmente. Tenemos primero un razonamiento antes de llevar a cabo una acción. Lo mismo debe pasar cuando escribimos. Cuando tu maestra o tu maestro te manda a escribir un trabajo, es necesario que al momento de estar escribiendo tú hagas un razonamiento en tu cabeza. ¿Para qué? Para que lo puedas escribir primero con coherencia y con cohesión y que esté bien escrito. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues conociendo perfectamente cada una de las reglas ortográficas, cada una de las palabras, cómo se conforma una oración. Entonces, ahorita vamos a enfocarnos en los antónimos y los sinónimos, que yo sé que quizás es algo que tú has visto durante toda tu vida, desde que estás en primaria, qué son los antónimos y qué son los sinónimos. Bueno, ahorita es el momento de aplicar todo ese conocimiento que has adquirido para poder redactar textos perfectamente escritos. ¿Ok? Por ejemplo, si tú quieres redactar un texto y no sabes cómo dejar de repetir la misma palabra porque tienes que mencionarla para que tenga sentido el texto, lo que puedes hacer es que puedes buscar sinónimos de esa palabra para no decir siempre lo mismo. Por ejemplo, la casa se construye sobre una alfombra y después quieres volver a decir casa, pero no dices casa, dices este recinto familiar. Entonces ya encontraste un sinónimo de casa o este hogar. Entonces ya no repites la misma palabra a pesar de que quieres continuar con la misma idea. Muy bien, entonces vamos a ver la siguiente presentación donde nos van a decir los diferentes tipos de sinónimos y de antónimos que existen y cómo podemos encontrar esas palabras en los diccionarios. Muy bien, alumnos, estamos ahorita viendo el tema de razonamiento verbal y les voy a compartir pantalla para que también puedan ver la presentación que tengo para ustedes. Tenemos razonamiento lógico verbal. Este, bueno, voy a iniciar explicando. Esto abarca nuestra semana 3 y semana 4 de la guía 3 de TLR. Bien, vamos a presentarla. Aquí tenemos la presentación. Bueno, el razonamiento verbal entonces tenemos entendido que es conectar nuestra mente, nuestro razonamiento con las palabras que estamos usando al momento de escribir nuestros textos, ¿ok? Los primeros que vamos a ver, que son los más sencillos, los que ya conocemos, son sinónimos y antónimos. Los sinónimos sabemos que son dos palabras que se escriben diferente, se escuchan diferente, pero significan lo mismo. ¿Ok? Estas palabras nos van a servir dentro de nuestro proceso de escritura para no repetir la misma palabra varias veces en un solo párrafo. ¿Ok? Es decir, vamos a cambiar esa palabra que queremos decir, que ya dijimos en el mismo párrafo, por algún sinónimo. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues vamos a buscar en el diccionario de sinónimos, sinónimos de esa palabra. Vamos a googlearlo, a ver si encontramos ahí qué otros sinónimos van de acuerdo con el tema que estoy hablando. O simplemente, pues yo ya debo conocer distintas variaciones o sinónimos de una misma palabra. ¿De acuerdo? Ahora vamos con los antónimos, que también son palabras que ya conocemos, que son palabras que expresan lo opuesto entre sí. ¿De acuerdo? Entonces dice, existen tres tipos de antónimos. Tenemos los graduales, los complementarios y los recíprocos. Y que tenemos aquí esta tablita donde nos dicen la función de cada uno de los antónimos.
¿ok? ¿Para qué nos va a servir eso? Bueno, pues para enriquecer nuestro texto, ¿no? Si quiero a lo mejor, si estoy hablando de un texto que se lleva la contra entre sí en las ideas o argumentos, pues puedo usar algunos antónimos que me van a permitir lograrlo, ¿ok? La función de un antónimo gradual es que todo significa lo contrario, por ejemplo, blanco-negro. En los complementarios, el significado de uno elimina la posibilidad de otro, por ejemplo, vivo-muerto. Los recíprocos, el significado de uno implica la existencia del otro, por ejemplo, comprar, vender. Esos son antónimos que al usarlos enriquece más nuestro texto y permite que al lector comprenderlo mejor. Muy bien, nuestro siguiente tipos de posibilidades expresivas del español es las palabras homófonas. Las palabras homófonas son aquellas que suenan igual, pero se escriben diferente y por lo tanto tienen diferente significado. Por ejemplo, casar, casar. Si yo leo un texto en voz alta a una persona, va a escuchar la misma palabra casar, casar, pero dependiendo del contexto es de cuál de las dos palabras me estoy refiriendo. ¿Ok? Esas son las palabras homófonas. También tengo aquí otro ejemplo como bienes y bienes. ¿Ok? Bienes con B y bienes con V. Del verbo venir o de ir en plural y bienes de, por ejemplo, bienes raíces o bello y bello, bello como adjetivo o bello como de nuestro cuerpo, ¿no? El vello corporal que tenemos. Ok, enseguida tenemos las palabras, las que son parónimas. La paronimia es aquella relación semántica que existe entre dos palabras que se escriben diferente, pero su pronunciación es parecida. O sea, esas palabras se escriben diferente, significan diferente, pero la pronunciación es parecida. Por ejemplo, dedicado y delicado, esotérico, exotérico y esotérico, perfecto y perfecto. Son palabras que se pueden confundir a lo mejor al momento de ser pronunciadas porque son muy similares entre la pronunciación, pero significan completamente o sea, significados diferentes. ¿Okay? Eso es otra posibilidad del español. La polisemia significa que tiene múltiples posibilidades de significado una sola palabra, ¿ok? Es decir, una sola palabra, que se escribe obviamente de la misma manera, se pronuncia igual porque es la misma palabra, pero tiene múltiples posibilidades de significado. Por ejemplo, planta, ¿ok? Cuando digo yo planta o si me encuentro con la palabra planta, me puedo estar refiriendo a la planta del pie, a la planta que tiene hojas o flores o lo que sea, y a una planta que puede ser un nivel de un edificio. Entonces, ahí tenemos que guiarnos también por el contexto, ¿ok? Para poder saber a qué se está refiriendo el texto o tú usarlo de la mejor manera para que tu lector entienda a qué planta o a qué palabra, a qué polisemia te estás refiriendo, a qué posibilidad del español. Y por último, tenemos las analogías, que son todas estas semejanzas que existen entre un grupo de palabras que se enfocan en la estructura y no en el contenido. Por ejemplo, aula es escuela, como habitación es la casa. Tenemos esas analogías que se pueden usar también intertextuales. Entonces, el español es uno de los idiomas más complejos que existen alrededor del mundo por todas esas posibilidades que existen, por todas las influencias que tuvieron de otros idiomas. El latín, el griego, árabe, hebreo, diferentes idiomas formaron el español, entonces por eso tiene diferentes posibilidades. Todo eso tienes que conocerlo para que al momento de redactar tu texto o de leer un texto se pueda comprender mejor. Bueno, pues aquí es todo. Si tienes alguna duda, puedes mandar un inbox a profesora Carmina Gómez. Muy bien, alumno, espero que te haya quedado súper claro el tema de razonamiento lógico verbal, es decir, conectar nuestra boca con nuestra mente. En este caso sería nuestra mente con nuestra mano al momento de escribir y que tenga sentido lo que escribimos. Espero que te haya quedado claro. De lo contrario, puedes mandarme un inbox al Facebook de profesora Carmina Gómez o Bachillerato en Magusa y te podemos contestar para agendar una cita y darte asesorías personales.
Gracias por tu atención y nos estamos viendo.